namaywan o gochahaywan lahonishkotik. Pero kushul Dios gokol nashawal yonta spisil, ayonta oraini, ya antik, te llama kusotik, llama hapokotik a, te chulchichel, lo que sabahel spisil te bintimash tuhun, te ay tahtohol kotike, lo que sabahel spisil te bintuk ihlutik sbah, te ay tahtohol kotike, te ay tahbak etal kotik, te ay tahkushli al kotike kahwal, lo que sabahel manchuk haux, tohi huibu kahmul kotik, te bin layon kotik tas pasel ta oraini kahwal, sino que no kotik tas lehel, te mahtanil no kolon kotik tas lehel mon kotan kotik shanti as muk usham mon kotik inal ya kai kotik kahwal melel ayinel tas bahte bahlo milal ay melotan ay gokol yashlah chuhun el kotan kotik yun yashpehek as chuhun el kotan kotik yun te binya kil kotike te binya kai kotike te binya shulta tohol kotik pero ahora ini kahwal tas cuenta de achul kop ya mehkantik ya shmuguk inal ya kai kotik tas cuenta hawich ohibal tamuja o kol ya kaltik ta tol chahtat muk diosat ayete chel tamuk ahora ini sok tas cuentas bahtel kinal Jesucristo Jesús. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Podemos darle palmas a ese Rey bueno, a ese Rey bendito. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Puede tomar lugar, amados hermanos. Yo les dije que hace un momento estoy muy feliz. Después de una semana de mi ausencia, estoy regresando aquí a esta casa, pero gracias a mi Dios. Amén. Gracias al Señor. Entonces vamos a entrar a la palabra. Recuérdense, amados hermanos, ya calticta, ahora ni hermano tacte vino te Dios el lombay kushotikta yotan. Lombay el yutzil yotan tahtoholtik. Ma lekil winu kukon, ma lekil ansesh o ma hicha calticte, ma lekil ans wini kotik. Pero te Dios kushotikta yotan. Bio un te hicha caltic hermano tac me le yakiltik te Dios hermano tac. A pesar te vino il te ma lekil ans wini kikotik o malekuk te kush le haltike, amados hermanos de Dios, lom kush yayotik, lom pendiente ay tahtoholtik, lom hayas antes te lekuk ayotik tatulutul hayas kan, te hermano tak te tatik Dios hayas kan, te vitiakal hayas kan te lekuk ayotike, te buhts anuk inal yakaitike hayas kan hermano tak. Te vino el ya sejin te cotan tique, amados hermanos. Hay un hiche hermano ta que aquí te bahel te un versículo y un te scop te Dios y aquí te scop te Dios hermano ta Dios me ya escolta yo te bahel ha saco bequinal ini ya pasi perdón que hermano ta que Dios me as escolta yo te bahel amén gloria sea el Señor. Tabantis Jun Hechos capítulo 16 verso y aquí el bahel te verso 31. Hichayal, vi un diacalte Dios de lo usha tayo tane hermano tak, porque aquí el haskop de Dios ini. Dios yaskantes pisiluk ora tsel kinal yawa ella ka ella o tak pisil tik hayun ayal haskop Dios ini chuhuna te kahwaltik Jesucristo chi. Hichme yashkolat sox pisil machatik ay aguun tahanashi. Chuhuna te kahwaltik Jesucristo. Hichme yashkolat sok hichme vitayal sok hichme yashkolat sok spisil machatik ay aguun tahanashi. Mawa hauk nashias an Dios te yashkolat te hate. Mawa hanash pendiente hay un Dios te hakush le sino que pendiente hay Dios y un sgolol te hanahe. Te meha te nos ponema tishe te meha te aisha wihna met aisha mama lale te aish kalknich na te amados hermanos ayal batik te skop de Dios pendiente hay Dios tahtoholti. No oyalbel te junte Dios chuntik te kahwaltikeshi hichme ya está kolel a mahaukatnash mahauknash te aguiname sino que sgohlol te hanahe kalalayal te sgohlol te hnatike te ayate kalnich naptike te ayate mach aish yalibe te ayate mach ais mama take amados hermanos hay un nombre que ante Dios. No sé si ya se dio usted cuenta, mi amado hermano, hermana, que el Señor es grande su amor. Muchas veces decimos, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero, amado hermano, yo no sé si tal vez yo sea el que apenas me estoy dando cuenta de lo que dice este verso. Que Dios, amado hermano, me ama tanto que está al pendiente no solo de mí, no solo de mi esposa, sino que de toda mi casa. Por eso este versículo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y su gololana. Allá voy, amados hermanos.
Lom lekyo tan lom kushata yo tan te yo si un gilo hotik te huokoltik ke gilo hotik te binti ayotik tak ashel tak alta akabale chunate Jesús chunate kahwalti keshi hichme ya está kolel ate anaheshi mana bingilel yutila anate tatulutul porque cada quien sabe cómo está en el hogar. Pero la Biblia, el versículo de la palabra del Señor está siendo claro, cree en el Señor. No importa cómo esté tu casa en estos momentos, solo cree en el Señor. Y al creer en el Señor va a hacer gran milagro en la casa. ¿Cuál es el milagro? En que tu casa será salvo. Amado hermano, no sé si recuerdan que cuando llegó mi amado pastor, y que por eso le agradezco a Dios por la vida del varón, de su amada esposa y de su familia. Por supuesto que bendecimos a sus hijas de nuestro pastor, sí, y que el Señor derrame su gracia, su gloria sobre ellas, y que puedan estar con nosotros y no nada impida, ¿verdad? Porque van a ser de mucha bendición, o son de bendición y serán de mucha bendición para el día de nuestro evento. Pero amado hermano, el día que llegó mi amado pastor, mi matrimonio estaba a punto de fracasar, para no decir que ya estaba tronado. Vivíamos en la misma casa, pero pues ya. Pero recuerdo cuando llegó el pastor, mi esposa enferma, tirada en cama, por los problemas que habían sucedido, no podía ni levantarse. Llegó y sentimos esa necesidad, amado hermano, entre nuestras luchas, sentimos esa necesidad de atender a nuestro pastor, que ahora nuestro pastor, porque en ese entonces todavía no era nuestro pastor, pero atendimos a los siervos. Y en ese trayecto del que lo atendimos en cuanto a su alimento, salió la conversación de que estábamos necesitados, estábamos desesperados, estábamos urgidos de una palabra de parte del Señor, porque sentíamos, así como yo sentía, mi esposa también sentía que nuestro matrimonio lajish. Pero en ese entonces, amados hermanos, el Señor mismo permitió que los siervos entraran a mi casa, hicieran la oración, hicieran una declaración sobre nosotros. Gracias al Señor, mi matrimonio sigue al día de hoy. Ayuña kaltik hermano takte Dios es pendiente ahí está tojol. Mana tik bingilelte ahí está tulutul ta chapa chapa yutik natik hermano tak te jone mach ahí está tan amados hermanos melelte bien ayalte junte Dios te jon kotik sok te kina me jon akal lahis koblalate matrimonio etas kahte problema etik te mink hasta con kotik soke. Pero jon akal tal te halwan Dios a tatik Víctor ahora ha este tatik Víctor pero nahil tohanas visita de tal el sokate tul hermano, creo que es el hermano George. No el hermano George aquí, sino que el hermano George de Guatemala, el hermano Güero. Talik ateguayet, pero te quíname, ahí está chamel, más pasas hachtas, guayib, hay un oche upa, alta guayib, vale un tespatas, carte, problema de que hermano tak, y te matrimonio, ya canas o con ishun melia kilbel te talagel te matrimonio. Pero calaltal te jalwan ahí un Dios el ya tiempo te cajo al tic te vitilia, cabe coti yuch café te tatik pastor, bueno te tatik ish pastor ta ahora ini. Las cuo cotic ta yutilna y calaltayot cotic ta uchela. Lo te ta jalel no tic ta stohol Dios porque ya kai vas cotic te juntes matrimonio cotic te familia yak metalajel las cut sokiale sitik hermanos ya esquesha wotic ta yalel ya él pero sokiale sit ate las calas de pastores ore por mi matrimonio pastor porque estamos acabados y ya nada te las tayora ile las copon Dios te static pastor sokte hermano Jorge y la ya que es una palabra sobre nosotros. Y hubo ya antes estático Dios hay una ya hay versículo vini chuna te cajo al Jesucristo chi hichme ya escolat soxpisil machatik ayagun hich ya shlekub te yutil tanahe hich ya shlahmah te problema te yutil anahe hich ya shlahmah te chamel te me ay chamel te yutil anahe hich ya shlahmah te wokol te me ay wokol ta tohole shites copte Dios que hermano tak. Hay un yacal te Dios el lombayel scushulio tanta toholtik hermano ta. Mánate me cachuni que no sé si ustedes creen, amado hermano, Dios está muy al pendiente de nosotros. Dios nos ama tanto que le preocupa lo que está pasando en tu vida, lo que está pasando en tu matrimonio, lo que está pasando en tus familias, con tus hijos, amado hermano. Él se da cuenta y por eso te dice hoy, cree en mí y tu casa y acá Wilviñas Costa Paselsi. Ayer y me llevé con la sorpresa, amados hermanos. Y vi un tal ahorita, sí.
Mashakan talón o billón las que halek te paja el total a te chin mamale. Billón. Es que ya paja el meriashlo 53 años de casados. 53 años de casado mis papás, porque en español les voy a decir para que no se queden con esas ganas. Me dijo, hubieses venido mañana, me dijo. ¿Y por qué? Pues le digo, no querías que viniese hoy. Le digo, sí, dice, pero es que mañana, dice, cumplimos con tu mamá 53 años de casados, me dijo. Jesús. Y mi hermano bien contento y me dice, sí, hubieras venido mañana, dice. No te acordabas, me dijo. Y la verdad es que no me acordaba pues de ese aniversario, pero mi hermano bien contento estaba, porque dice que, pues imagínense, hermanos, una tajalel te ya pasikish cumplir 53 jabil te no punemish te pareja, pero hayevan vuelta okik, hayevan vuelta gokolihikish, hayevan vuelta ashikish ta chamel ta problema ta bintik shanish hasta stoholika, pero jun ayik hasta ahorita hay una cal, estoy feliz. Pero allá lo te escopte Dios, sin amados hermanos, chuhunate Dios, chuhunate cajo al tique hichme yashkolat. Hay un amados hermanos, si usted en esta mañana, en tu casa, en tu vida, en tu familia, algo está pasando, recuérdate esta palabra, lo que dice el versículo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay problemas, chuhun a Cristo. Hay chamel, chuhun te cajo al tique. Hay gokol, chuhun te cajo al tique. Macha escolta ya te cajo al tique. ¿Quién más te puede ayudar, amado hermano? ¿Quién más nos ha de ayudar si no es nuestro amado? Macha canjuk escolta vela chante me maja ok y escolta ya hay cajo al tique Jesucristo te lo vaya kusho tic tayo tane, amados hermanos. Hay acá mucha vuelta. Dios es tan bueno, amados hermanos. Hay un versículo ahora en Hasako Bekenal, que hermano tak, ya calve yesh gokol tas cuentas vigil te cajo al Jesucristo. Ay, hoy viste ya takopate apóstol Pablo. ¿Qué hermano tak shi? Ya calve yesh gokol tas cuentas vigil cajo al no olto yalbela. Por favor, si te apóstol Pablo, agokolikuk si te apóstol Pablo, hunuk ak opik taha pisilik teshi. Ya calve yesh gokol tas cuentas vigil te cajo al Jesucristo. Te hunuk ak opik ta pisilik te manchuk yak ahat abahik teshi. Halwane yun Dios, abati un Dios no koyalbel, yun hich abotsna yun tehtati Dios, halve ya te pueblo, te manchuk hataliku que, te manchuk yas hat bahikeshi te halwane yun te Dios, amados hermanos. Hunuk agotan abahik, hunuk akopik, te manchuk yak ahat abahik teshi, te kashel hunuk agotan abahik, so hunuk no pojiba lagu unik shi. Bin mutil ya te uhbil bin mutil te lombut santa ilel te junte familia te junte grupo te jun hichbit ayotik ta ya yel te skop te Dios que hermano tak ha te yalbotik te junuk la optik ta pisiltik te manchuk la hatalotik te chihem te kashel junuk la kotan khbatik te chihem hay una conta ya el tenache ya está una actividad pero viñas cañas pase que ta una actividad para empezar copuntik Dios, amados hermanos. Y un junuk ayotik como hermanos en Cristo y como familia en Cristo, desde comenzando de la casa y hasta la iglesia, junuk ayotik que hermano taktas paseliatel te Dios, manchuk hatalotik, manchuk chevet kotantik, manchuk guiánate a pensar te hay un Dios la ya que sale jun holal kuntik te halwaneje, yuhao kayalbotik binate ahpastik ya ahpastik sohwatik, humtahwatik, hichwit ilte vitiakaltik te shanich. Saletas pate yane yuhunas yash atehik y hichashute atele, amados hermanos. Jale que tan Dios yun, jale que tan kahwaltik yun, te me jun la ya kahbatike, te me junas te vinate pasik pensar yun, amados hermanos. Ya vas chigna. Ayata yutilana, amados hermanos. Y hatalat male que tan Dios yun. Haya cada betik lugar te pukuhti ash ochtalel tehe. Te me hay división ta yutignati que hermano tak. Na me mach aya ochin te ya jame te pukuje ya me yots tale ya te hip te pukuje hay un hermano taka ya vayas coblal te haya chuhuntik te kahwaltike hich me mawa ya kabetik lugar ate contra hich me vaya kabetik lugar ate chopol espíritu etik te astal te ascañas paste viñas pasta toholtike eschigna
El apóstol Pablo, veamos en español lo que dice para que no le cambie ninguna letra. Pero mire lo que dice, un apóstol del Señor, hablando de esta forma: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todavía el apóstol está rogándole a la iglesia: les ruego, amada iglesia, les ruego, amados hermanos, pueblo de Dios, les ruego. Chite, apóstol Pablo, que habléis todas una misma cosa, teshe. Junuk te jacopike, junuk agotanabahik, chite, apóstol Pablo, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Junux no pojiva la unikshi. Vi un guante apóstol Pablo y acá le ve la iglesia, yo hay hatam, hay machayans pensar, amados hermanos, juna y kilel, pero ya vais pensar a teyane, ya nates idea teyane. Hay una y alte halwane, junuk me ayeschi. Y vaya vuelta que chayotik te yutik nahtik hermano tak. De hermano winike ya pas pensar tal cosa y te gina me yambi no pas pensar. Cuando te winike te calas pensar te winik te ayalve te gina me hichuk tatik te chuk te nantike o hichuk papa chik al nichani pastik abi te chuke. Pero vaya vuelta, amados hermanos, te winike ya hay binayal y yam binayave vale ka te nantike o wala yam binayala te nantike y yam binas no peka te winike. Y hay unas 8 tictayate ayal te escogiste me jata lotike, amados hermanos. Te me mava junuk optike, te me mava junuk kotan jwahtike, amados hermanos, mame villashu tapase. Mame valeku tasit Dios te me hich jata lotike hayon, amados hermanos, cambetik Dios te junuk ya kajwatik tayutik nahtik. Kushuk ya kajwatik tayutik nahtik. Junuk optik tayutik nahtik, amados hermanos. Y hani hich tayayel te skopte Dios, junuk kotan jwahtik tas pas viel te ya te Dios. Amén. Porque te me mao que, amados hermanos, jun puerta me acabe tic contra ti que uñas tas paz te viñas caño tanta tojoltique. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Bueno, podemos darle palmas a ese Rey bendito. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Un Proverbios que hermano taca y algo tic tabanti capítulo 6 verso 20 y aquí el tic shan junuk vuelta hay versículo y ni repente va de vuelta kilos tikish no postikish pero más bien hora ya shlachta ta mulanel o ta pas el disfrutar te scopte tatik Dios hicha ya al nichan chunas pasel te mandarile tikyun te hatat sokmame shawis kitai te no te sele tikyun te hanane te chihe para que un jun ayate familia y un junias cohotik como jun familia que hermano tak ate al nich anetike bila yas cañas pasik ehukti a las cañas chuhunik te mandarile tike y a las cañas chuhun bei te viñas salvotion te state so que a las cañas yichta cuenta te no te selio un te snane pero vaya vuelta hichoti como al nich an te ma vaya kishta cuenta o ma vaya antes pasel te binate ayal te tatike mama ya kishta cuenta te no te salió te nantike y mama leco que escojotik tasit Dios, amados hermanos. ¿Quieres ser una persona bendecida? ¿Quieres que te vaya bien en esta vida, amados hermanos? Te achish kereme hayun hichayal ha escop Dios inita capítulo 6 verso 20 y 11 Proverbios hichayal guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Nosotros los que somos hijos ¿queremos que Dios nos derrame bendición sobre nosotros? Chuhuntik te mandarile tikyun te tatike. Ishmanchuk chaita kotantik te no te seliun te nantike. Ahí va vuelta jotik ya kaltik es que te jone vayalis no pojiva kun te jate may no pojiva lagun me le mala no jun ay chiotik taslavanel te tatike, pero estamos equivocados, amados hermanos. A veces le decimos a nuestros padres, ¿y vos qué sabes si ni siquiera estudiaste? ¿Y vos qué sabes si ni primaria tienes? Y yo sí soy universitario. Pero la Biblia dice, un veías mandarte hatate y mames chaitagotan etes no te salió te hananeshi. ¿Qué hermano tak? Te scopte Dios hay una cal, te Dios el umkusho tiktayotan. Vino te lias cañas kushinoti como alnichan o te jotik te alnichanotike li aitas junte tatik Dios. Y va vigile yo unte Dios. Porque lo umkusha tayotan. Yunyas cante lekuk ayat yaskante bendecido ayat hayon ya hilel tanael
Pino telias cañas kushinotik tatulutul para que yo un busan quilias kashkuntikate jaibek ajaleotik tasbahte bahlo milale. ¿Quieres ser bendecido? Está una de las claves. Te ya cogilelte, tatik Dios tas, cuéntate jalwanejetikune. Hay un hichayal, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. ¿Queremos ser bendecidos, amados hermanos? Ahí está una de las claves. Guardemos los mandamientos de Yuntejmej tatike. Chuntik, manchuki achtoy batik tas tohol temel tatilete nantike hermano tak. Porque hermanos, vaya vuelta te jotik te al nicha notik ya achtoy batik tas tohol temej tatik, pero cuando ya no están, ay hermanos. Mayo no kahlawa batik, amados hermanos, pero tristemente hay otik to kushulotik sok temej tatik más kishtik ta kichik batik ta cuenta. Ay mawaya chumbeitik tes razón te tatike. Ay mawaya ya chaita kotantik te no te selion te nantike ya pastik te binti malekuk ta pasele. Ya shok te mama te tatile, ya shok te mama hile, ya smelio tañun te kerem te mas chumbotish te skope. Pero kala ya shwai bahel svak atal te chin mamale te chin mele. Te kerem te malas chun te komele te no te sele. Ya smils bah ta ok elio tanuk shoh oches bah tas kajonil te statetes nane. Pero mawalas chuhun te mandarile, mawalas chuhun te no te selione y te escuchle alte kerem te machahichas pase, mawalekuk yash kohtas si te diose, mawalekuk yash kashbahel kahayun litas bahte bahlo milale como las tois bahtas tohol te smestate, porque mandarile un Dios te yaskanich el tamuk te consejo te mel tatile, amados hermanos. Si es que tú la ya él te vino no peltiki hermano tak, pero pues ya que ya le velon ehuk te diose. No coskopon belon ehugyo, te Dios en maha okeshna shagu unikayun, Dios su que ascolta yotik bahel, amados hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Muchos de los jóvenes de nuestros tiempos, amados hermanos, piensan que por sus estudios, piensan que porque se han preparado más que los padres, ya no vale lo que diga papá, ya no vale lo que diga mamá. ¿Y qué sabes tú? Pero mi amado hermano, estamos equivocados porque la Biblia dice que nos debemos guardar el mandamiento de nuestro papá y que no se nos olvide los consejos de mamá, porque amado hermano, en esta vida nos ha enseñado muchas cosas de que, o nos ha permitido ver, más bien dicho, de que habemos gentes o hijos rebeldes con nuestros padres, pero así como nos ha permitido ver el Señor, hemos visto que los hijos que son rebeldes, cuando el Señor les lleve a sus papás, esos jóvenes hasta se quieren meter en el ataúd de su papá. Yaskana yotes baegatas cajoniltes nanetes tate masha whisky tayon shi, pero al kushula malayista cuenta. Cuando vivía su papá y su mamá, nunca le obedeció, nunca le respetó, nunca se acordó de sus consejos, pero cuando ya estaba ahí los padres en un cajón, no me dejes solo, chihotikish. Repito, no me estoy burlando. Yo sé que es doloroso perder un ser querido, pero amado hermano, mientras vivamos, pidámosle la ayuda al Señor, que estos mandamientos que nos están dejando, que estas instrucciones que nos han dejado, porque el Señor quiere vernos bien, que el Señor mismo nos ayude a ponerlo en práctica, para que nos vaya bien, porque es por el bien de nosotros. Por eso digo, Dios tiene el cuidado de nosotros, porque Él está más preocupado en ti, porque quiere que te vaya bien a ti, y por eso nos ha mandado a leer estos versículos, para que nos vaya súper bien. Amén. Gloria a Dios. Bueno, le voy a echar ganas, ya me voy a callar, hermanos. Efesios capítulo 6, 1, verso 2. De repente, kushta kohel hayon, ahí me vaya, visto talón. Pero ni modo, maha okeshne shagunik, amados hermanos. Maha okeshne shagunik es que este hermano saber que no, él también el Señor me está hablando. ¿Qué tengo que hacer yo para que me vaya bien? O sea, no solo ustedes. Tasjun Efesios capítulo 6, verso 1, calalta 2. Al nich anetik chum beya ex mandarte a me atatik tas cuéntate cajo altique. Como has tohil tapasel inishi. Ay, amados hermanos. Manhaux no pojiva yuhtul winik te aquí al bel chum beya skop te hatate. Mawa haux ya lo te tul winik o te tul ans te ayal te chum beyas mandarte hanane mahauk hichayal tas jun Dios. Al nich anetik chum beya ex mandarte a me atatik tas cuéntate cajo altique. Como has tohil tapas el ini. Y eso es lo correcto, hermanos. Eso es lo correcto.
Icha tamuk te hatat sok te hanan. Teja primer mandaril te van te ay viña yal tajamal te ay viña yesh abot yun ahshi. Allá voy, amados hermanos. ¿Cuántos jóvenes quieren ser bendecidos? No estamos en culto de jóvenes, estamos ahí, en un culto que está hablando de toda la familia. ¿Cuántos jóvenes quieren ser bendecidos? Amén, dijeron los casados y los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Bueno, ¿y ustedes qué son? Adultos. Los jóvenes dijeron, los adultos dijeron amén y los jóvenes keremetik, achishetik. Yabalak anik te lomlek yashkashbahel te haibshan habil kushulesh tastohol te diose. Y el hermano Chano dice amén, ¿ve? Keremetik, dije amén, dice hermano Chano. Y los jóvenes, es que no entienden celtal. Bueno, perdonen hermanos, es porque no entienden celtal. Jóvenes quieren que les vaya bien los días que aún nos vaya a regalar el Señor. Quieren que lo disfruten así bien sus vidas. Yo sí. Ya a mis 40 aún me siento joven, aunque de repente ya estoy ahí, ya con vitaminas y cuanta cosa, porque pues ya a los 40 ya empieza a pesar, pero quiero que me vaya bien, hermanos. Pero la Biblia nos da la clave, el punto, qué es lo que debemos de hacer. El Señor, amados hermanos, nos habla a través de la Biblia de qué es lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien. Gloria al Señor. 6:1, Hichayal, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Eso nos los ha enseñado nuestro pastor. Nos los ha enseñado más de una vez. Temeyakante lek ashba el kahkalagun, yakante uhbil yashbahte akushlehale, ichatamuk te ameatate. Chumbe yames mandar, chumbe yamete no te seleshite tatik pastorets y babiltas jun Dios te viene yakta no pele, pero jotik alincha no tik yaktoy bahtik. Jotik, amados hermanos, aún nos están diciendo, ¿sabe qué, hermanos? No es tan mi amada, pero una vez, varias veces me dijo, ¿cuánto me hubiese gustado a mí de que en mi juventud alguien me hubiese explicado o me hubiese enseñado qué tenía yo que hacer para vivir bien? Porque así como usted está sentadito aquí, está recibiendo lo que dice la Biblia, amado hermano, otros jóvenes están allá, ahí en la calle, en los ríos, en los parques. No tienen el privilegio que usted y yo tenemos, donde nos están enseñando de que si queremos que nos vaya bien, esto tenemos que hacer. Dice mi esposa, si alguien me hubiese hablado en ese momento, no me hubiese hecho y hubiese sido diferente mi vida, dice. Pero el Señor en su misericordia, aunque ya de viejitos nos alcanzó la palabra, pero pues nos alcanzó. Y ahora ustedes jóvenes que están aquí sentaditos, dice la palabra del Señor, ¿quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa. Ay biyaña shuyas pasya shuyas manta tak indion te vin lekiash bone mau. Ana dicha tamuk te ame atate chuna te viña yal te ame atate, claro, te me alban bajan tamil autes che tampoco. Pero chuna te viña yal te atate chite lekil consejo te lekil razone chuna hichiash nahti hakush lehal hichiash tal vaya el bendición tahatohol y kaliashnuh punateu vaya el bendición y asmalcho matal te Dios tahatohol como la hawish tamuk te ame atate. No sé si han oído esta frase allá en el mundial. Todo lo que le hagas a tus padres lo vas a pagar con sus hijos. Eso lo dicen allá en el mundial. Pero amados hermanos, allá le Jacob Dios ni ichatahamuk te ameatate y hichme tuhbiliashkash ehukta kushlehale. Kala yashnuh punat yagatahaginam agwala nichnab ichbilatamuk yon te agwala nichnab como la hawich tamuk ehukta tate. La hachun ves cop ehukta tate yanteme buen cashun copate. Ya tome hawil, hermanos. Manchuk me jau con maldición yashko, pero hich ay te kushlehaldike. Te me jotik te alnich anotik ma vaya kich tamuk te mehtatike. Te me yah ahtik, te me yah kihlaitik, te me yah lavantik, te me yah tselaitik. Yun te vino te ay kushlehaldike. No sé, amados hermanos, te me ay más nada de tseltarias chuksakun. Mamesh chak este hame atatike, amados hermanos, no importa cómo esté. Mamesh chak este que te me haya kahokin tabele.
Ay, pero yashna el hijón, porque vinguan ayalik, hasta también es chihuan. No, hermanos. No nos avergoncemos de nuestros padres, amados hermanos. Los que todavía tenemos padres, no importa cómo estén nuestros padres. No importa cómo sean nuestros padres, ellos son nuestros padres. Hay jóvenes allá, no aquí, que se avergüenzan de sus padres. Porque como ya los jóvenes o los hijos ya están bien cambiaditos, pues ya tienen un poco más de educación y pues ya tienen posibilidades y se compran lo que ellos quieren y ya les da pena andar con sus padres. Y bien un chillo tan Dios yo. Temia ka eshawata sokinel tabehel tatate. Temia eshawata sokinel tabehel te hananyo te tutsel tale te tutsekel yaslape te tut ya escuchle la tatate. Maleco que tan Dios yo, amados hermanos. Así es que no sé por qué me metí ahí, pero ya no sé ni cómo salir, dijera. Pero por si hay alguno de nosotros que nos avergonzamos de nuestros padres, pidámosle perdón a Dios porque eso no le agrada. Porque no es del Señor esa parte. Sino que si es tu padre, amámoslo. Kushuk ya kai tites mehtatike, kushuk ya kai batik, manchuk hata lo tik chimetes kopte Dios. Manchuk me pues te jone ma gatat nan hana shabi. Pingilel como sea. Y te hati ya de ver como hay to hagip te hati abeyate makala shogun ya beyele man beyate makala shogun man beyele kushulta ya. Porque jala ya bata kushle hal de kalal koliktalahi. No estamos en el día del padre ni de las madres, pero pues me tocó. No importa cómo sean nuestros padres, honrémosle, obedezcamos de acuerdo a lo que dice la palabra, porque eso es lo que le agrada a Dios. Obedece en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, sí. Entonces, ¿qué hermano? Dios me ascolta yo ti. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. El Señor nos está diciendo, ¿quieres que te vaya bien? Así. Actúa así. Hicha pas ini. Hichmen lekiash kushinat bahela. Hichmen lekiash kashte ha kushli halte hayushan alte layatas bahte bahlo milar shite kajo altike. Amados hermanos, Dios uk ascolta yotik. Dios uk agayak natik pinut ilias kanya ochotik ahaitas nopel hay versículo tik la kiltik vale. Ay toyan hermanos, pero tascaste tiempo. Y aquí quitaiteya. Pero te hay le yotik taurini, amados hermanos. Te hay 20 yechentes bil o las paz botik te mehtatik ta toholtik, amados hermanos, y la yechen tesotik y tas cuenta te echen ma vaya shuku un tik te chun beyel te mandare ma vaya shuku un tik chun el te no te seliune no pego tik tas tohol Dios y que algo tik te statik pastor laik opohuko tik kala kawal especial te 20 días yut imelati aguaye hichiash hilata libre y hichiash costa el bendición ta tohol shiten te invitación te allá static pastor, porque amados hermanos hay tascas te static hay lecta pasa el gilel te vinate a pasti como papá il o como mamá il, pero tas tohol Dios hay maleku y hay echen hay kushiash costas tohol te yo tante kalnish natike. A veces nosotros como padres hacemos cosas que para nosotros están correctos, pero para cuando lleguen en la vida de nuestros hijos a veces se hieren, se lastiman. Y si alguno en este lugar se encuentra en esa condición, muchas veces nuestro amado pastor ha estado invitándonos, aunque no vengo, pero los sigo por las redes sociales, le doy el que nosotros no nos queremos ministrar. No nos queremos ministrar. Pero si alguno de nosotros que estamos aquí hemos sido heridos por, no sé, por maltrato de nuestros padres y todo, y eso nos está llevando a que nos cueste obedecerles, amado hermano, el Señor nos está hablando. Perdón, te Dios. Y de ahí, pero amados hermanos, repito en español, si alguien está aquí y se siente lastimado por su padre y eso le está costando obedecerle, recuérdese que eso no es del Señor. Mameleku que tan Dios y un, amados hermanos, y por lo tanto, y si quieres hablar con nuestro amado pastor, saque su cita. Ahora que todavía se puede, lo dijo. Si el Señor no viene de aquí a unos años, ya va a estar más complicado, lo dijo, y eso sí es cierto, porque ya hasta lo veo yo. Antes, como vivo muy lejos de mi pastor,
Y ahora nada más me dicen, salió el pastor y le digo. Y la vez pasada sentí de parte del Señor, si no es que me habló el Señor en mi sueño. Le compré una azucena a mi pastor y lo fue a ver. No, es que se fue a otro lado y yo me quedé triste. Pero antes, a la hora que yo quería, yo iba, pastor, tomamos café. Pero conforme va creciendo la iglesia por la bendición del Señor, ya el pastor se está, pues hay muchos hermanos que visitar y él lo ha dicho. Ahorita que todavía se puede, no pijucotique, hermano, copontique, anticolta y él, para que la bendición que chaspan vivo un Dios y auscostas todos los amados hermanos. Amén. Si es que en esta mañana, repito una vez más, vamos a ministrar o vamos a orar, póngase sobre sus pies. Si alguien de que está en este lugar tiene problemas en su casa, recuérdese, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jóvenes, nosotros que somos hijos, más bien dicho, quereme el mamal, te me hay tocushul te ame atatik y yamescante y 8 tictas, chumbe y él te manda el etiquete, no te seliune, jame y allí está el baile bendición tajtojoltik. Y te me hay mabatajuel contix pasel tascate, hay tulan las paso tic te me atatik, ushu venta cot antique, no pijo cotictas todo Dios antic oración, amados hermanos, o te me acacane, no pijantas todo el tatic pastore. Cholveyate hagokole y hayas copomba Dios y hichmi asham de bendición y ameshasta cuelta el tatojol. Pero manchu hao que aguax smack bat bendición te amiti wich of paso bevilate amados hermanos. Manchu hao que aguax smack bat de bendición te amiti kushu venta ha kushlale. Calvetic de Dios si kusho tic tayotan. Amici amados hermanos, vamos a orar y que el Señor nos ayude, amada iglesia del Señor. Los que nos cuesta, sin alguno más. Así como yo que de repente me cuesta honrar a mis padres, por alguna razón, orémosle al Señor. Y si usted siente del Señor, ahí platique con nuestro amado pastor, para que Él ore por usted. Y ya esa bendición que está esperando para aterrizar sobre tu vida, ya no siga ahí, sino que ya sea derramado sobre tu vida. Y ya puedas aprender a honrar, o puedas ya empezar a honrar a tus padres. Porque recuérdese que esa obediencia trae una bendición tan hermosa. Tatik Dios, taya tachulchan. Si alguien siente pasar, que pase. Te vayas kushu la gotan, ton vaya liotzi la gotan. Ya kotik tayalel, ta ora ni kahwal, la kiltik tachulhun, te venut il, te yaskan, te junya kahba kotik, te jun ayon kotik, te machu hata lukon kotik, ta yutil na, ta familia. La congregación, que macho jatalu con coticta chaspacha, sino que junuk hay un coticta especial ora. Y te me hay macha hay familia, te mava no pijenta tojole. Y allá isba te mava ya shui shune, ya cata ya lel. Pasa fuerza te jate. Ave ya shangi pal te jate. Y jun me kakal te a familia ya meshkol shihat kahwal. Ya chun cotic hay kopini. Ya chun cotic hay kopini kahwal yuhichuk ya shkohta todo cotic. Te vaito, te familia, cotic, te nanami gemik bahelta, tojole. Ya acaba cotic, ta tojol, cushul Dios. Yo hau que capaz de viñas canagotane. Hau que capaz de viñas canagotane. Y hichuk junias con cotic, ta así. Junukias, ahí no cotic, ta tojol, cushul Dios. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay necesita más de ti. Estamos necesitados de ti, porque Señor. todo lo que hay dentro Cambia de mí, nuestra manera de pensar, cambia nuestra actitud, Señor, y enséñanos a entrar en la obediencia, Padre. Señor. Enséñanos a entrar a esa obediencia, por favor, Padre, y enséñanos a amarte cada día más, mi amado Dios de la gloria. Enséñanos a amarte cada día más, por favor, te lo pedimos. Y amar a nuestros padres y amar a nuestros prójimos, Señor. Por favor, te lo estamos pidiendo en esta hermosa hora. Te honramos una vez más, te exaltamos y ayúdanos como iglesia para estar unidos, primeramente como familia, para que en cada familia exista la unidad,
permanezca la unidad, Señor. Por favor, te lo estamos rogando, en el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te las cotas, amados hermanos. Dios su cagaya.